acompañado de otras autoridades. Llegó hasta la Casa de la Libertad en Sucre para brindar el discurso presidencial como parte de los actos centrales del 6 de agosto. En su mensaje, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, aseguró que en el país se registró una mejora en los indicadores económicos, logro que destacó en la oportunidad. Aseguró que esto refleja un nivel superior al periodo previo a la pandemia del coronavirus. La pobreza extrema en 2021 se ha reducido respecto al 2020 y está por debajo de la observada en 2019, con 11,1% constituyéndose en otro récord de disminución de la pobreza extrema en nuestro país. La desigualdad, que se incrementó en 2020, disminuyó también a 0,42 y hemos llegado a un valor similar al registrado también en la gestión 2019. En consecuencia, ustedes, hermanas, hermanos, bolivianas, bolivianos, son los legítimos héroes y heroínas de nuestra segunda y definitiva independencia hacia la que avanzamos. Sin embargo, admitió los desafíos en materia de justicia, corrupción y narcotráfico. Según el presidente, el país necesita hoy más que nunca una justicia diferente y acorde a los lineamientos de la Constitución, por lo que pidió viabilizar una transformación. La corrupción es un mal que ha estado presente a lo largo de nuestra vida como Estado, siendo un mal ajeno a los principios y valores del pueblo. Hay que fortalecer los valores y principios y hacer una transformación institucional. La transformación de la justicia no vendrá por sí misma, ni se hará desde los burós y los llamados notables, sino que requerirá el concurso pleno de toda la sociedad, de todas las organizaciones sociales, de las universidades, de toda la sociedad. Por otro lado, Arce afirmó que otro problema que azota a nuestra sociedad y a todo nuestro continente americano es el narcotráfico, por lo que dijo que la lucha no puede ser asumida nacionalmente, sino que debe tener un alcance internacional y de compromisos compartidos y soberanos. Es sensible, dado que atenta contra la seguridad interna de los estados y llega a afectar profundamente los cimientos sociales de cualquier país. Esta lucha no solo puede ser concebida nacionalmente, sino debe tener un contexto de alcance internacional y de compromisos compartidos y soberanos. Hay que caminar hacia la regionalización con soberanía en la lucha contra el narcotráfico. Horas antes, cuando el presidente ingresaba al Salón de la Casa de la Libertad, se pudo llegar a registrar gritos por parte de las bancadas de oposición y oficialismo en torno a la coyuntura nacional que se vive con la presión del gobernador Fernando Camacho. Sin embargo, tras esto se pudo observar un ambiente más tranquilo, con la participación de autoridades de reparticiones nacionales y locales, que también homenajearon a nuestro país por sus 198 años de independencia. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en su programa aquí en vivo. Como usted veía, vamos a hablar acerca del discurso, el mensaje presidencial que ha dado el presidente Luis Arce en la víspera. Ya se había dicho que no es un informe, por lo tanto fue un poco más reducido, pero hay varios datos que debemos analizar y por eso queremos dar la más cordial bienvenida a Jorge Richter, vocero presidencial. ¿Cómo está, vocero? Muy buenas noches. Coméntenos, por favor, acerca de estos datos. Primeramente, los datos económicos que se han tocado. Se ha hablado de tasa de inflación, reducción de la pobreza, se ha hablado también un poco de las importaciones, exportaciones. ¿A qué se deben esas cifras? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está, Denise? Un cordial saludo para usted, su equipo y por supuesto para todo el país. El presidente ha dejado absolutamente claro y le ha dado el relieve que se necesitaba a unas cifras económicas que son el reflejo de las decisiones y de la actual situación de nuestra economía. Una economía que se encuentra hoy en día estable, que tiene una inflación controlada, pero que no es solamente el único elemento importante. Una inflación controlada tiene también inmediatamente un reflejo sobre lo que significan los indicadores de pobreza. Fíjese usted que hoy en día ha salido una noticia que acabamos de conocer de que en la República Hermana de la Argentina
La indigencia ha aumentado de forma dramática. Esto quiere decir que mucha de su población no tiene los recursos suficientes para poder adquirir alimentación. Esto es la consecuencia directa de una inflación que no encuentra fin y que no encuentra cauce. Y cuando los países tienen este problema, pues entonces lo que se pierde directamente es el poder adquisitivo de los ingresos, de los salarios de la ciudadanía. Esto en nuestro país está estable hace mucho tiempo. Hoy en día se tiene una inflación acumulada por debajo del 1%, y por ello también el presidente ha relevado la importancia de haber reducido la cifra de la extrema pobreza, que se ubica en el 11,1%. Y estos elementos, estas cifras, estas estadísticas, Denise, se comparan con la etapa prepandemia, con el año 2019, ¿sí? Para que no se esté señalando y diciendo que comparativamente con el tiempo de la pandemia, siempre en cualquier situación se podría estar hoy mejor. No, en el momento en que nuestra economía era una economía de alta estabilidad y de crecimiento, como fue la etapa de prepandemia, estas cifras hoy en día van reflejando un mejor momento. Y esto es importante y el presidente lo ha remarcado. Exactamente, se ha hecho la comparación con la gestión 2019 y se ha destacado también el modelo económico que se utiliza en nuestro país. Vocero, también el presidente ha hablado de una cifra récord histórica del tema de remesas. Se hablaba de 494 millones de dólares. ¿Cuán importantes son las remesas que llegan del exterior para la economía nacional? Es un ingreso de divisas al país y después también es un elemento dinamizante de la economía, pues son remesas de parte de los bolivianos, de nuestros compatriotas que viven en otros países y que envían estos recursos o bien para inversión, para compras, para negocios, para ayudas familiares también. Usted, Denise, nunca enviaría una remesa, un dinero, sobre todo que es el producto de su trabajo, a un país que no tuviese estabilidad. Si el país tiene estabilidad financiera, un sistema bancario confiable, una moneda estable que le permite también programar deudas, planificar su economía con un monto fijo de cuotas hacia adelante. Si no encuentra estas condiciones, por supuesto que lo primero que se hace es derivar esos recursos hacia otras actividades, pero no a un país que podría dejar que los mismos estén en riesgo. Las remesas y estos niveles récords son el reflejo precisamente de la estabilidad económica de un país, de la confianza para enviar y depositar sus recursos, producto de su trabajo, en una economía que no le ofrece ningún sobresalto. En consecuencia, es una muestra también de los indicadores que tenemos hoy en día en el país, de la fiabilidad del sistema financiero y bancario. Exacto. Bueno, obviamente el presidente ha hablado del lado positivo, de las cifras, de estas estadísticas, pero también ha hablado acerca de temas y puntos, áreas que preocupan al país, al gobierno, entre ellas la corrupción y el narcotráfico. ¿Esos son temas pendientes, son asignaturas pendientes, son puntos débiles de esta gestión? Hoy un periódico, Denise, de circulación nacional del departamento de Santa Cruz señalaba y decía que el presidente reconoce el tema del narcotráfico y el tema de la corrupción como problemas hoy en día de nuestro país. Los estados, las sociedades tienen precisamente gobiernos, Denise, para esto, para solucionar los problemas que en el cotidiano van emergiendo con mayor fuerza. Unos se extinguen, unos son controlados, otros se suelen mantener durante un tiempo más prolongado. El tema del narcotráfico es, y por eso el presidente hizo allí una rememoración histórica de diferentes eventos que han sucedido en nuestro país relacionados al narcotráfico. Le decía, el tema del narcotráfico ha logrado transversalizar ya a los estados. Se asienta como actividad delincuencial en distintos estados, va migrando de unos a otros, tiene actividades compartidas y conexas en diferentes sociedades. Por ello, el presidente ha propuesto que también la lucha se internacionalice, la lucha contra el narcotráfico, que también se transversalice en lo que son esfuerzos, acompañamientos, intercambio de
de información y de acciones para que el triunfo no sea de un solo país, sino de un conjunto de países en beneficio de sus sociedades. Esto hay que reflexionar. El presidente ya lo había propuesto a sus pares en los diferentes foros internacionales y el día de ayer lo ha manifestado como una forma que también va a recibir un impulso fuerte y determinado de parte del gobierno. Acompañar a los distintos países junto con todos ellos, poder fortalecer nuestras capacidades de lucha contra el narcotráfico. Ajá, correcto, vocero, pero en medio del discurso también ha habido algunas voces de la oposición quienes estaban cuestionando de que no se haya referido a los hechos de narcotráfico actuales. ¿Debía referirse el presidente Luis Arce a esos temas que están ahora en investigación? El presidente en un mensaje al Estado, a la sociedad, al país, y a la sociedad, siempre se referirá de forma habitual a los temas grandes, a los temas mayores, a los temas integrales de un Estado, a las problemáticas generales que podemos tener como sociedad, como Estado. No particulariza en un evento en especial, pero las políticas como la que se ha señalado el día de ayer referente al narcotráfico y a las labores conjuntas con países vecinos que vamos a llevar adelante, que de hecho ya estamos implementando. Tenemos viceministros que han visitado a las autoridades de los ministerios de gobierno del interior de la República del Paraguay y la República del Uruguay. Pues estas iniciativas incluyen también los hechos específicos que están ocurriendo en estos días. Pero yo le menciono algo ahí muy rápido, Denise. La voluntad del gobierno en lo que significa el tema Marcet está reflejada en haber afectado su estructura económica, haber detenido y conducido también a la cárcel de Palmasola a gente de su entorno inmediato de seguridad, a la gente que le manejaba y le estructuraba todo el lavado de dinero y la administración de las finanzas. Se está trabajando, hay un conjunto ya importante de gente detenida y esperemos que en los siguientes días se pueda tener el éxito mayor, que es la detención de esta persona vinculada al narcotráfico y a hechos de delincuencia. Perfecto. Para terminar, por favor, vocero, hablemos de las elecciones judiciales, porque también el presidente se ha referido a aquello y, de hecho, ha exhortado a la Asamblea Legislativa a que se pueda avanzar en este tema y quisiéramos saber si van a alcanzar los tiempos para que las elecciones se puedan realizar esta gestión, aunque también el presidente ha dicho que el cambio de autoridades judiciales no va a cambiar el tema estructural. ¿Qué opina usted al respecto? Por sí solo el hecho de cambiar los nombres de quienes ahora van a administrar la justicia no es una solución al tema mayor y al tema de fondo de la justicia. Si las personas que llegan tienen la posibilidad de encontrarse con caminos abiertos, expeditos, a facilitar los hechos ilegales, a la delincuencia, a la corrupción, etcétera, pues por supuesto allí, como decía el pensador Mariano Grondona, hombres ordinarios ante tentaciones extraordinarias. Lo que se tiene básicamente que establecer son unos sistemas de vigilancia, de entrecruzamiento, que reduzcan el poder de una persona para definir un hecho, un evento determinante que puede conducir a que sea atentado con algunos recursos económicos que siempre quien está en situación de apremio termina ofreciendo. En ese sentido, el presidente ha señalado algo que es importante. La reforma tiene que ser el consenso de una sociedad, con sus mejores mujeres, con sus mejores hombres, con el conjunto representado desde todos los sectores de la sociedad, que se pueda construir una reforma judicial. Esta es la mirada hacia adelante. En lo inmediato, la labor está en el poder legislativo, en el órgano legislativo, en la Asamblea. Esperemos que se trabaje con diligencia, que se estructuren los consensos y que se pueda dar cumplimiento a esto que norma hoy en día la Constitución Política del Estado, que es otorgar la elección, permitir o definir la elección de los administradores de justicia en nuestro país a través del voto popular, y que eso signifique después dar el paso mayor en lo que se espera, que es una reforma profunda de la justicia. Correcto, y estaremos a la espera, vocero, evidentemente, de estos resultados y del avance de la Asamblea Legislativa y de otras carteras de Estado, porque también hay temas pendientes que han sido solicitados por el presidente y que se deben trabajar. Muchísimas gracias por el análisis. Tenga usted muy buenas noches. Buenas noches para usted, Denise, para todo el país también. Gracias.